María estaba ya embarazada. Y en esta etapa del noviazgo, que era el desposamiento, en realidad ya había un compromiso formal entre las familias y inclusive comenzaban a tener algunas responsabilidades ya como si fueran esposos, pero sin serlo todavía. Y entonces cuando José se da cuenta que María está embarazada, pues pensó mal de alguna manera. Oye, ¿por qué está embarazada? Lo único que tenían prohibido en esta etapa del desposamiento era el que pues, tuviesen relaciones. Era lo que estaba, no estaba permitido. Entonces él la quiso dejar secretamente. Y dice en el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Y qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En este caso se refiere al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, aproximadamente 750 años del nacimiento de Cristo. El profeta Isaías hizo una profecía y es la que aquí cita el evangelista Mateo por medio del profeta cuando dijo. ¿Y cuál era la profecía de Isaías 750 años antes de que Jesús naciera? Era he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero esto fue en una visión, esto fue en sueños, porque dice el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, aquí está la descripción que nos da el evangelista Mateo. Primera de Timoteo 3:16 son palabras que el apóstol Pablo le escribió a un joven pastor llamado Timoteo y le dio una serie de instrucciones, una serie de indicaciones de cómo este joven, era un joven, Timoteo debería de pastorear, debería de enseñar, debería de enseñar la Biblia, consejos inclusive de cómo comportarse él en su testimonio como joven y le dio una serie de recomendaciones, de mandatos, de enseñanza y en el capítulo 3 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y él le dice de esta manera a Timoteo que hay un misterio espiritual. Eso es, hablando de la piedad, es un misterio espiritual. ¿Qué es un misterio? Un misterio, inclusive la misma palabra, misterio denota algo que no es claro, algo como que está oculto, algo que no se conoce bien, algo que está escondido. Eso implica en la definición misterio. Y en la Biblia, cuando usa esta palabra misterio, se refiere a cosas, enseñanzas, doctrinas que están en la Biblia, pero para conocerlas hay que buscar, hay que estudiar. Es como en la escuela, ¿no? En las materias ahí en la escuela. Si el muchacho, el joven en la escuela no va a clases, no tiene sus libros de texto o los tiene pero no los estudia, pues no va a conocer de la materia que esté llevando. Es lo mismo en cuanto a la Biblia. Si uno no lee la Biblia, no escudriña la Biblia, pues vas a desconocer muchas cosas. Y en ese sentido también es misterio porque está en la Biblia, pero no cualquiera puede encontrarlo. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando hablaba de las parábolas, eran enseñanzas y también las hablaba como misterio, como algo oculto. Y para que los discípulos conocieran más,
siempre le preguntaban, y le preguntaban aparte, a ver Jesús, tú nos enseñaste que cuando el sembrador fue a sembrar, echó semillas en el camino y las aves se lo comieron, echó semillas y cayó la semilla entre las piedras y pues medio brotó, pero salió el sol y se quemó, y otras semillas cayeron en las espinas y las espinas la ahogaron, pero otra parte cayó en una buena tierra, y es así, la semilla germinó, creció en una planta y dio fruto. Señor, ¿qué significa eso? Y él les dijo qué significaba eso. Oye, Señor, tú hablaste de una parábola donde el pescador echó su red y cuando sacó los peces, sacó peces buenos y peces malos. Señor, ¿cuáles son los peces buenos? ¿Quiénes son los peces malos? Entonces, se requiere de introducirse a escudriñar más la Biblia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que hay un misterio espiritual, al que él le llama el misterio de la piedad. Y dice que es un misterio indiscutiblemente grande, sin duda grande. ¿Y cuál es ese misterio? Aquí va a comenzar a decir cuál es. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el otro misterio? Justificado en el Espíritu. ¿Cuál es el otro? Visto de los ángeles. ¿Cuál es el siguiente? Predicado a los gentiles. ¿Cuál es el otro? Creído en el mundo. Y finalmente, ¿cuál es? Recibido arriba en gloria. Y en este en este versículo, porque es un versículo, el versículo 16, dicen los estudiosos de la Biblia que a la vez este texto que Pablo le escribió a Timoteo, dicen algunos que esto era como un himno en el primer siglo de la iglesia, que era como un himno. Sí saben que en la Biblia se compone de libros, y por ejemplo hay un libro que contiene muchos cantos, muchas alabanzas, el libro de los Salmos. Ahí vienen muchos cantos que hoy se cantan, y que así eran los tiempos de los judíos, de los israelitas, hace 3,000 años prácticamente. Eran alabanzas, eran cantos, el libro de los Salmos. Entonces, dicen los estudiosos que este texto que leímos, que tenemos aquí, que era un himno, digamos un himno que cantaban los primeros cristianos. Así como ahora tenemos himnos tradicionales de hace 500 años. ¿Cuál fue el canto que cantaron hace un rato? Y el himno, en el Monte Calvario. Por ejemplo, ese canto, en el Monte Calvario, ese canto ha de tener como unos 400 años o 500 años ha de tener. Y muchos de los himnos, de los que conocen algunos, los hermanos más grandes conocen esos himnos, son cantos de hace 500 años. Y tenemos la primera frase: Dios fue manifestado en carne. Número 1, Jesucristo se hizo hombre. Esa es la frase. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es lo que vemos en los evangelios? Acabamos de leer varias citas. Cuando María, si ustedes leen los evangelios, dice que María tenía una prima, Elizabeth, y esa mujer llamada Elizabeth, también Dios hizo un milagro en ella. Ella era esposa de un sacerdote judío, y ya eran de avanzada edad, o sea, ya eran abuelitos, viejitos, abuelitos no, porque no tenían hijos, ya eran viejitos, y pues querían un hijo. Y para, simplificar la historia, hubo un milagro ahí, pero ese fue un milagro natural, porque de ahí Juan el Bautista es hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías. Juan el Bautista, que llegó a ser primo de Jesús, porque Elizabeth y María eran primas.
Entonces vemos que ahí hubo un milagro, pero eso fue un milagro natural. Sencillamente Dios permitió que en la vejez tuvieran un hijo. Pero María recibió también una promesa y literalmente, cuando leemos los evangelios, se le aparece el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dice que ella prácticamente ha sido escogida por Dios para ser la madre del Hijo de Dios. El Dios eterno iba a venir a este mundo. Pero ¿cómo iba a venir a este mundo? Necesitaba nacer como hombre. Y ese es un gran misterio. ¿Cómo es posible? Por eso Pablo dice que es un misterio. Y este misterio es que Dios fue manifestado en carne. O sea, ¿cómo es posible? O sea, Jesucristo, el Dios eterno, si leemos Juan 1:1, ahí nos habla de Jesucristo. Dice que en el principio era el verbo o la palabra. Y se refiere a Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego más adelante dice, y ese verbo se hizo carne. Dios fue manifestado se hizo carne, o sea, se hizo humano. Y habitó o sea, Jesucristo se hizo hombre. Nos dice otro pasaje, Filipenses, por ejemplo, nos dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo hombre. Para que el hombre pudiera ser salvado del pecado, no había otra manera más que el Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se hiciera hombre. Y por eso dice lo que estamos leyendo el texto, que Dios fue manifestado en carne. Y ese es un gran misterio, porque Jesucristo fue verdaderamente hombre, humanamente hablando, y fue verdaderamente Dios. Dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. Cuando viene la tentación, cuando viene la intención, o más bien dicho, la incitación a hacer el mal, Jesucristo fue tentado en todo. Es más, la Biblia habla ahí del diablo, cuando tentó a Jesús. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 4, nos habla de la tentación de Jesús. Jesucristo fue hombre, fue manifestado en carne. Así tuvo que nacer aquí en este mundo. Y por eso hace 2000 años aproximadamente, Jesucristo nació como nace de alguna manera cualquier ser humano, porque nació de una mujer, de María. Sin embargo, aquí viene lo que es grandioso y a la vez incomprensible, porque así como nació como un ser humano, no era un ser humano, no fue engendrado como comúnmente se engendra el ser humano. Para que nazca un bebé debe de haber dos componentes, del padre y de la madre. Deben de estar los dos, lo que es el espermatozoide y el óvulo. Y si no hay, no se engendra, no hay hijo o hija, no hay bebé que nazca, no. Y ese es el misterio. ¿Cómo nació Jesucristo? ¿Quién es el padre de Jesucristo? Si leemos la Biblia, leyendo a Lucas, cuando viene el ángel y le da le dice esto a la Virgen María, y la Virgen María le dice, pero ¿cómo es posible? Yo ¿cómo puedo tener, lo voy a parafrasear, ¿cómo voy a tener un bebé, un hijo, si no conozco varón? ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Y qué le responde el ángel?
le dice: el santo ser que nacerá en ti será engendrado por el Espíritu Santo. Y ese es el misterio. El Espíritu Santo engendró en María a Jesucristo. Y por eso Jesucristo nació como hombre. Y esto es incomprensible, pero ¿cómo es posible eso? Es incomprensible, a la vez es un misterio. Por eso dice Pablo: grande es este misterio, es indiscutible ese misterio. Jesucristo no tuvo un padre humano. Si de alguna manera dijéramos quién es el Espíritu Santo, porque Él lo engendró. Jesucristo se hizo hombre. Luego, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo validó la obra de Jesucristo desde el principio, desde su propio engendramiento de Jesucristo, o sea, de su nacimiento. Fue el Espíritu Santo el que obró para que Jesucristo fuese formado en el vientre de María. O sea, fue el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre estuvo presente en toda la vida de Jesucristo porque estaba validando su obra. Por eso nos dice esta frase: justificado en el Espíritu, desde su nacimiento, en su bautismo. Si ya leemos los evangelios, vemos a Jesucristo que viene a Juan el Bautista y le dice: Juan, bautízame. Ahora, ¿Jesucristo tenía pecado? ¿Era pecador? No. Dice la Biblia que no se halló en él ninguna falta. O sea, él era perfecto en todo. Y por eso Juan el Bautista le dice: oye, eran primos. Oye, ¿tú quieres que te bautice? Al contrario, tú eres el que me debe de bautizar a mí. Así le dijo ahí en Mateo capítulo 3. Bautízame tú a mí. Y el Señor le dice: no, bautízame. Conviene que obedezcamos la palabra de Dios, fue lo que le dijo. Y entonces está bien. Y Juan lo bautizó. Y cuando lo bautizó, y Jesucristo, porque fue sumergido en agua, y cuando sale del agua, se abre el cielo, se escucha una voz, la voz del Padre Celestial, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, me complace, me agrada lo que Él hace. Pero alguien más descendió sobre Jesucristo. ¿En forma de qué? Como de paloma. Viene sobre Jesucristo. Ahí estaba presente el Espíritu Santo validando la obra de Jesucristo. Después de que sale del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Lucas capítulo 4, verso 1 al 2. Y allá fue tentado por el diablo. Pero el Espíritu Santo estaba con Jesucristo. Y por eso cuando el diablo le dice: ¿tienes hambre? ¿Por qué padeces hambre? ¿No que tú eres el Hijo de Dios? Convierte las piedras en pan. ¿Por qué sufres? Tentación, en cuanto a las necesidades. Y Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre necesitamos de la palabra de Dios para satisfacer nuestra vida. Si no tenemos la palabra de Dios, es como si no tuviéramos pan. ¿Qué más? El Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo estuvo presente. ¿Sabes qué dice Lucas capítulo 4, verso 18? ¿Qué dijo Jesucristo? El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar, a pregonar, a sanar, a libertad. Me ha enviado el Espíritu Santo. Jesucristo hizo, por eso sanaba enfermos. ¿En el poder de quién sanaba a los enfermos? En el poder del Espíritu Santo. Cuando salió un endemoniado ahí, ¿cómo lo echaba fuera el demonio? En el poder del Espíritu Santo. ¿Le dio vista a alguien en el poder de quién? Del Espíritu Santo. Levantó a un paralítico, desde nacimiento estaba paralítico, lo levantó en el poder del Espíritu
El Espíritu Santo estuvo presente aún en la muerte misma de Jesucristo. Si leemos Hebreos capítulo 9, el verso 14, ahí nos dice que el Espíritu Santo estuvo presente en su muerte, en la muerte, cuando murió. Y por si fuera poco, en la resurrección. Hemos leído los evangelios, ahí en la tumba, que era una cueva a donde se les enterraba, hay una cueva arreglada para eso, y le ponían una especie de tapadera, que era en este caso una roca, pero pesadísima. Ahí pusieron a Jesucristo, ahí fue embalsamado, y sellaron la tumba. Ahí estuvo Jesucristo. ¿Cuántos días estuvo muerto? ¿Cuántos días estuvo en la tumba? 3. Pero en la madrugada, cumpliéndose los 3 días, Jesucristo resucitó. Dice en Romanos 8:11 que el Espíritu Santo es el que resucitó, el que levantó de los muertos a Jesús. Y un ángel, cuando lees los evangelios, fue el que se encargó de remover esa piedra. Un ángel. Pero el que resucitó a Jesucristo fue el Espíritu Santo. Por eso dice el texto que estamos estudiando, que Jesucristo primero fue manifestado en carne y luego fue justificado en él. O sea, vean cómo estamos amplificando esto, que es lo que enseña la Biblia. Número 3, esto está interesante. Visto de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? El mundo espiritual vio la obra de Jesucristo. El mundo espiritual. Tanto el mundo espiritual bueno como el mundo espiritual malo. Un ángel anunció su nacimiento, el nacimiento de Jesucristo. Un ángel lo anunció. Ya vemos el ángel Gabriel que se le aparece a María y le anuncia que ella va a ser madre del Altísimo, del Hijo de Dios. Un ángel anuncia su nacimiento. ¿Quiénes le avisaron a los pastores que estaban allá en el campo cuidando las ovejitas? Los ángeles se aparecieron y esos ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y buena voluntad. Y bueno, pero primero fue un ángel el que se aparece y les dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y vayan a verlo, allá lo van a encontrar en un pesebre envuelto en... O sea, Jesucristo se hizo carne. Y ese ángel anunció el nacimiento de Jesucristo. Los ángeles, porque se apareció el coro celestial y ellos cantaron a Dios anunciando el nacimiento de Jesucristo a los pastores. ¿Sabes en qué otra ocasión se apareció un ángel con Jesucristo? Cuando Jesucristo estaba a punto de ser entregado y se fue a orar a Getsemaní, y estando orando ahí, le oraba a Dios y le decía, ya estaba comenzando la agonía, la presión y la opresión espiritual sobre Jesucristo, ya estaba. Y él estaba agotado, cansado, o sea, el peso de todo el pecado, hasta de los nuestros, ya se vislumbraba, ya se comenzaba a sentir sobre él. Por eso dice la Biblia que él cargó el pecado de nuestras rebeliones. Y todo eso ya se estaba viniendo sobre Jesucristo. Y cuando él estaba en esa agonía y él estaba orando, él le decía a Dios de esa manera, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Y entonces un ángel descendió y lo fortaleció. Cuando Jesucristo ya fue arrestado, ¿y quién es el bravucón que sacó una espada corta y le mochó la oreja ahí al siervo del sumo sacerdote? Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, guarda la espada. ¿Acaso no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles
¿Saben qué en realidad qué pasó en ese momento? Los ángeles estaban listos para una orden de Jesucristo. ¿Sí sabías que en la Biblia hay una historia de un ángel, uno solo, que cuando el pueblo de Dios estaba amenazado, estaba rodeado, y el rey que rodeó era un rey asirio, y ese rey se mofaba, se burlaba y decía: ¿a poco ustedes judíos, israelitas, creen ustedes que van a poder contra mí? Miren a todas las naciones, a todos los pueblos, todos ellos cayeron ante mí. Los dioses de ellos, y los comenzó a mencionar, porque cada pueblo tenía su dios, ni les ayudaron ni les sirvieron de nada. ¿Acaso ustedes creen que Jehová su Dios los va a salvar? ¿Ustedes creen? ¿Y qué hizo el rey Ezequías, perdón? Fue y oró al Señor. Mira las amenazas. Estaban rodeados, iba a morir la ciudad de hambre y de sed. Y los que han leído eso, suena muy fuerte, pero dice que aquella noche salió un ángel y nada más hizo esto. El campamento de los asirios, rodeando la ciudad, pues estaban ahí los campamentos, miles de soldados, y los asirios eran los más feroces, o sea, eran tan feroces, tan bravos, eran de los ejércitos más feroces, los asirios. Y estaba el campamento de 185,000 soldados alrededor de Jerusalén. Y en esa noche dice la Biblia que salió un ángel y nada más hizo eso así. Pasó. Cuando amaneció, se veía una quietud. ¿Qué pasó? Y cuando comenzaron a ver, todo el ejército estaba muerto. Un solo ángel hizo eso. Entonces le dice Jesús a Pedro: ¿acaso no crees que le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles? Pero no lo hizo. Pero los ángeles estaban prácticamente listos para lo que el Señor Jesucristo les dijera. Un ángel movió la tumba de Cristo en su resurrección. Pero hay algo más. El mundo angelical, ahora de los malos, cuando Jesucristo resucitó, ellos recibieron esa noticia. Dice en Colosenses esto, que Jesucristo triunfó públicamente sobre ellos en la cruz. ¿Y hasta cuándo fue el triunfo de Cristo en la cruz? ¿Saben hasta cuándo fue el triunfo de Cristo en la cruz? O sea, cuando Él estaba en la cruz, crucificado, y todavía no moría, Él estaba aparentemente vencido. Cuando Él dijo: consumado es, que todo terminó, si Él se hubiera quedado muerto y fue enterrado y no hubiese resucitado, dice la Biblia, entonces vamos a comer, a beber, a disfrutar de la vida, a hacer lo que queramos, porque pues no hay resurrección. Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería en vano. Pero no, Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, el mundo angelical, el diablo, Satanás, los demonios, recibieron la noticia que Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz. Pero ese triunfo fue cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos. Vean lo que significa esto. Visto de los ángeles. Número 4. ¿Predicado a quién? Predicado a los gentiles. El ministerio de Jesucristo es la salvación del hombre. Lo principal de la venida de Jesucristo al mundo es que Él vino a salvar al hombre, a darnos salvación. Y eso tenía que ser predicado a todos los hombres. Por eso cuando Jesucristo ascendió al cielo, ahí en Hechos 1:8, Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En otra ocasión dijo, me deben ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hay que predicar de Jesucristo. ¿Saben qué es lo más importante de estas fechas? Pues sí, hay costumbres, que el regalito, que el arbolito, que la cena, que vamos a cenar ya cuando acabemos. Sí, es el convivio, la cena, los aguinaldos, regalos, reunirnos en familia, todo eso está bien. Pero ¿saben qué es lo más importante en estas fechas? Hablar de Jesucristo. Aquí voy a decir algo un poquito, voy a decir, entonces usted se está contradiciendo con lo que está diciendo. Pueden pensar eso y luego podemos platicar para que no haya dudas, pero te voy a decir algo. El mundo celebra esta fecha, el nacimiento de Jesucristo. Tradicionalmente se celebra en esta fecha. Así fue adoptado por el cristianismo en el tercer siglo. Y ahorita no voy a debatir esto, pero la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo no fue el 24 ni el 25 de diciembre. Es otra fecha. Pero debemos aprovechar en todo momento para predicar a Jesucristo. Y por eso Jesucristo debe ser enseñado y predicado, más en estas fechas. Hay muchos cristianos que dicen, es que no debemos celebrar la Navidad porque pues no es como pagano. En todo tiempo debemos de predicar de Jesucristo. Y esta es una buena oportunidad para predicar a Jesucristo. Y ustedes que están aquí en esta noche, si no tienen a Jesucristo en su vida como el Salvador personal de ustedes, hoy necesitan hacerlo, porque Jesucristo debe ser predicado a los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles bíblicamente hablando? Nosotros. ¿O alguien de aquí hay alguno que diga aquí, yo soy judío, soy israelita? ¿Hay aquí que sea israelita? No, somos bien mexicanos todos. Somos gentiles. Y el evangelio es para los gentiles. Lamentablemente el pueblo judío, cuando vino Jesucristo, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le, mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes eran los que recibieron en mayoría a Jesucristo? Primero sí fueron un grupo de judíos, pero después hasta los mismos judíos, por eso mataron a los apóstoles. El mismo pueblo de Israel mató a muchos de esos apóstoles. Número 5. Creído en el mundo. El hombre debe creer en Jesucristo para... ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe en Jesucristo. Oye, ¿no necesito hacer una buena obra? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no necesitamos hacer algo para ganarnos la salvación. ¿Que debemos hacer buenas obras? Sí, las debemos hacer. Pero no es hacer algo para que me gane el cielo. Todas las religiones piden algo para que tú debes hacer para llegar al cielo, para que Dios te vea bien, para que Dios te perdone. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no necesitamos hacer nada. Inclusive la Biblia dice que nuestras buenas obras, haz de cuenta que la mejor buena obra que tengamos, si la comparamos con que yo quiero ganarme el favor de Dios o la salvación, la mejor obra que podamos tener, dice la Biblia, que como es un trapo mugroso, trapos de inmundicia. Así son nuestras obras, si es que queremos con esa obra llegar a Dios. Pero no necesitamos de esas obras. Solamente es la fe en Jesucristo. Por eso dice creído en el mundo. El texto que les dije que la pensé para ponerlo. Porque el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, hay que creer en Jesucristo para salvación, creído en el mundo. Y último lugar, recibido arriba en gloria. ¿Sabes que cuando Jesucristo, después de su resurrección, todavía estuvo aproximadamente algunos dicen que unos 50 días
aquí en el 40 días, 50 días, después de su resurrección. O sea, poco más de casi 2 meses, ¿no? Mes y medio estuvo. Y cuando él ya se fue de este mundo, si tú lees Mateo capítulo 28 en los últimos versos o en Hechos capítulo 1, dice que Jesucristo juntó a sus discípulos y se los llevó al monte de los olivos. Es un monte pequeño enfrente de la ciudad de Jerusalén, algo así aquí como la meseta del Riego, que está enfrente de Tehuacán, así más o menos. Y se los llevó al monte de los olivos. Y allá en el monte de los olivos, Jesucristo pues tuvo sus últimas palabras con ellos. Ahí es donde les dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí es donde les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bauticen. Ahí es donde les dijo eso. Y cuando él dijo esas palabras, si ustedes leen Hechos capítulo 1, dice que Jesucristo ascendió. Se le conoce como la ascensión. O sea, Jesucristo se elevó, ascendió, y dice que una nube le ocultó de los ojos de los discípulos que estaban ahí, que eran un grupo aproximadamente de 100 personas ahí. Y cuando sucedió eso, 2 varones vestidos con vestiduras blancas, ángeles, se pararon junto a ellos y le dijeron esas palabras, varones galileos, porque ellos eran de Galilea, varones galileos, ¿qué están observando? Así como lo han visto ir, así vendrá otra vez. Jesucristo ascendió en gloria, pero no solo ascendió en gloria, sino que vendrá por segunda vez en gloria. Para los que hemos estado aquí los domingos, hemos estado hablando del Apocalipsis y ya prácticamente ya lo terminamos. Y uno de los eventos que nos dice la Biblia del Apocalipsis, que es para los tiempos ya finales, que son los tiempos que estamos viviendo, es la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene otra vez. Yo no sé si tú has escuchado eso. No sé si a lo mejor es la primera vez, pero déjame decirte que la Biblia dice que Jesucristo viene otra vez. La primera venida vino como un bebé, porque se hizo hombre. Y la primera venida que él tuvo, vino para dar su vida en rescate y padecer y sufrir y ser muerto por el hombre. Pero en su segunda venida, dice en el libro de los Hebreos, que su segunda venida no tiene que ver ahora en nada con el pecado. Ahora viene en poder y gloria. Y por eso dice este pasaje que estamos estudiando, que Jesucristo fue recibido arriba en gloria. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:30 estas palabras. Entonces, hablando de segunda venida, entonces todas las tribus de la tierra, o sea, toda la gente del mundo, dice que verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y verán venir a Jesucristo con sus ángeles en poder y gran gloria. Jesucristo viene otra vez. Y permíteme terminar de esta manera. Jesucristo vino y se hizo hombre. El texto que leímos es que Dios fue manifestado en carne. Nació como hombre, vivió como hombre, padeció por nuestros pecados y fue muerto por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Y el mandato que ahora tenemos es que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y si simplificáramos en estas fechas de que se habla del nacimiento de Cristo, ¿qué es lo que deberíamos entender? Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Tú eres pecador? Sí, porque no hay justo ni aún uno.
y necesitamos creer en Jesucristo de todo corazón y que reconocerlo. Los pastores recibieron el anuncio de que Jesucristo había nacido, pero hay otro grupito de personas que andaban buscando al rey de los judíos. ¿Quiénes eran esos? Los que conocemos como los Reyes Magos, que eran unos sabios astrónomos. Y se deduce que eran tres, porque cuando encontraron a Jesús, dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ellos andaban buscando al rey que había nacido. Los pastores fueron a buscar al rey que había nacido, al Salvador que había nacido. Ahora la pregunta es esta para ti y para mí. ¿Tú has buscado al Salvador? ¿Has buscado al rey? De una manera consciente, donde digas, sí, Jesucristo es el Señor de mi vida, es mi Salvador, es el Rey. ¿Lo has hecho? Ese es el mensaje de esta noche, que tú busques a Jesucristo como el Salvador, como el Rey, como el Señor, y que le digas, Jesucristo, tú has estado fuera de mi vida por tantos años, prácticamente pues vivo mi vida, pero no te he buscado y quiero buscarte ahora. Quiero que tú seas mi Salvador y te pido que vengas a mi vida. Tengo fe en ti, te reconozco como el Salvador que dice la Biblia que eres, como el Rey que dice la Biblia que eres. Te reconozco como el Señor y Salvador. Permíteme terminar, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Piensa, medita, reflexiona en esto. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo nació de una mujer, porque tú y yo necesitábamos que Él viniera a tomar nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios fue tan grande que dio a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos ha hecho, es la promesa que Él te hace, que si crees en Jesucristo de todo corazón, tú eres salvo. Él tiene que ser reconocido de manera personal por ti. No es de manera familiar, no es de manera religiosa, es de manera personal y consciente. Y dile al Señor, dile a Dios que te dé fe para poder creer en Jesucristo, de la manera en que esa fe en Jesucristo te puede dar la vida eterna. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar y dile en tus palabras a Jesucristo que crees en Él. Dile en tus palabras a Jesucristo que su muerte en la cruz fue para pagar por tus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Dile a Jesucristo que crees en Él, que Él murió por ti para pagar por tus pecados, pero cree también en Él, que Él se levantó de entre los muertos al tercer día y resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Padre Dios, en esta noche te pido por cada uno de los que están aquí, para que este texto bíblico que ellos han escuchado, que ellos han leído aquí en la pantalla, sea esa palabra de fe en su corazón, sea esa palabra de fe en su mente, y que tu Espíritu Santo les hable a sus corazones, les hable a sus vidas, y que quien esté aquí, que aún no tiene a Jesucristo en su vida como el Salvador, que tengas de él misericordia, que abra sus ojos espirituales, y que tu Espíritu Santo pueda hablarles a su corazón y decirles que ellos necesitan mirar a Jesucristo crucificado, que ellos necesitan mirar a Jesucristo en su muerte a causa de nuestros pecados, y que ellos necesitan creer en Jesucristo
que Él resucitó, y creer en Jesucristo para tener fe para perdón de los pecados y para la vida eterna. Te pido esto, Señor, por cada uno de los que están acá, por aquella persona, varón o mujer, pequeño o grande, que aún no ha tenido ese encuentro de fe con Jesucristo, que lo pueda tener, y que en esta fecha, en esta Navidad de este 2025, pueda ser una fecha que ellos puedan reconocer, puedan distinguir que fue el día en que ellos conocieron a Jesucristo, en que ellos pusieron su fe en Jesucristo para salvación de sus vidas. Te pido esto por ellos, Señor, porque es la manera en que tú obras, es una manera personal en que tú trabajas en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que te pedimos, Señor, que nos des fe en ti para acercarnos a ti y para creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta noche por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.